A continuación, Animal Político. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Animal Político, con la conducción de Fabricio Villamar. Hola amigos, qué gusto estar con ustedes otra vez. Bienvenidos a Animal Político, en donde me doy el gusto de sacarme el terno y invito a mis amigos acá para conversar un poco de recetas, fútbol, política, ciudad y de todo lo que se nos ocurra. El día de hoy me he dado el lujo de invitarle a mi pana María Paula Romo. Bienvenida. Hola Fabricio, Qué gusto gracias. que nos acompañes acá. Espero que te diviertas tanto como nosotros en este programa. María Paula es abogada de profesión, política desde muy joven, y creo que es una invitada espectacular para que conversemos de todo lo anterior. ¿Cómo te va? Muy bien Fabricio, muchas gracias por la invitación de nuevo, muchas gracias, qué gusto poder compartir esta charla contigo y con tus amigos a través del canal. Oye, ¿cómo se te metió el bichito de la política y quién mismo jodió al país? Bueno, a mí me gusta la política desde que tengo uso de razón, o sea, desde que me acuerdo, desde chiquita. A mí me gustaba comerme los periódicos, ver en la televisión. Mi papá siempre se ríe comentando que yo le pedía que me deje faltar a la escuela para ver el juicio político de Dajic. O sea, era una cosa para mí así. Y es un poco extraño porque en mi casa no es como casas en donde se desayuna y se almuerza y se merienda política. Yo tengo una familia de médicos. ¿No había entonces experiencia en la política de tu familia? Y tampoco eran de las personas que les gusta estar todo el día viendo las noticias o leyendo el periódico comentando de noticias. Más bien, mi familia, como son todos médicos, la cena familiar o la reunión del domingo a veces era para ver la grabación de la nueva cirugía, de una nueva técnica. Esa es mi familia, ¿no? Mi mamá es médico, mi papá es médico, mis hermanos son médicos, mis primos son médicos, pero a mí siempre me llamó mucho la atención la política, me gustó mucho la política. Supongo que también tiene algo que ver con mi forma de ser. A mí me indigna la injusticia, entonces siempre era la que se estaba quejando, la que estaba reclamando, y creo que la política es una forma de canalizar cuando uno no está de acuerdo con la realidad. Para mí así comprendo la política, y eso sí es algo que me llamó a la política, ¿no? A ver, esa es tu visión de la política. ¿Y cuál es la política en el Ecuador? Uy, hay de todo. Hay de todo en la política en el Ecuador. La política ya en la práctica, aunque en la teoría yo creo que es eso, es cómo transformas las realidades, en qué tipo de sociedad quieres vivir. En la práctica, y tal vez es una de las cosas más duras del día a día de la política, también hay gente que ve la política como una forma de hacer dinero. También hay gente que ve la política como un mecanismo para tener unos minutos de fama, a veces unos minutos, a veces mucha, pero sí, sin duda también hay gente que cree que la política es para cambiar las cosas. Sobre la marcha uno descubre quién es quién, si es que hay gente con la que coincides más, con la que miras así la política, y otros que de verdad hacen de la política un negocio. Y creo que eso es lo más duro de darse cuenta, en el día a día, pero también un buen motivo para quedarse en la política, porque si los que somos tal vez los más idealistas, los que pensamos que la política tiene que ver con el bien común, con la vida, con la sociedad, si es que nos resignamos a que nosotros somos los equivocados, los soñadores, entonces solamente se van a quedar los que hacen negocio, y ahí sí se pone más grave la cosa. Hace un poco más de 10 años, un grupo de jóvenes, entre los que tú estabas, hizo un happening, un acto muy fuerte que la gente lo suele recordar todavía, en la Plaza Grande. Si no me equivoco, la gran pregunta era, ¿quién jodió al país? Sí, han pasado de eso 13 o 14 años ya, porque era a propósito del aniversario 25 del retorno a la democracia, de la tercera ola democrática en el país. Y entonces lo que nosotros discutíamos era
si es que éramos capaces como sociedad de asignar responsabilidades. En realidad hicimos como una campaña, como una puesta en escena que tenía 2 preguntas. La de quién jodió al país es la que no se nos olvida y la que también en su momento llamó más la atención. Pero eran 2, esa era la una y la otra era ¿y tú qué harías para cambiar, para transformar el Ecuador? Porque de alguna forma es esta idea de que a uno en la política o a la política te llama mucho la indignación, la inconformidad. Cuando tú crees que todas las cosas están bien, en realidad no intervienes ni en la política, ni en el barrio, ni en el condominio. No, uno dice, si todo está bien, un poco yo me dedico a otras cosas, yo me dedico a otras actividades o le dedico mi tiempo, mis inquietudes a otra cosa. Pero cuando de verdad dices, la ciudad se cae a pedazos, el edificio se cae a pedazos, el condominio, el país, es eso lo que te llama un poco a activarte. Entonces, para nosotros eran estas 2 cosas, está jodido, perdón la palabrota, pero hay algo que hacer. Claro, pero hay algo que hacer. O sea, si piensas que hay algo que está mal, la siguiente pregunta, la que se conecta con eso es, ya bueno, y si las cosas están mal, ¿tú qué estás dispuesto a hacer? Es lo que nosotros siempre hemos dicho, o haces política o alguien la hace por ti. O decides, o alguien decide por ti, efectivamente. Y ese es un problema. Te traía una sorpresita. ¿Dónde está esa cámara? Mire esta María Paula. ¿Cómo es el dicho? Genio y figura. Genio y figura. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia fue lindísima, con unos papás súper jóvenes. Mi mamá me tuvo cuando tenía 20 años. Mi papá tenía 21 años, los 2 estudiaban medicina. Mi mamá es lojana y mi papá ibarreño, de abuelo pastuso. Lo mismo nos pasa, es decir, hijos de chagras que vienen y se conocen estudiando en Quito. Exactamente. Y entonces, qué difícil tener hijos y criar hijos así, pues unos chicos jóvenes, estudiantes universitarios, además de una carrera tan difícil como la medicina, pero vivían aquí en Quito mi bisabuela. Esos son mis papás. Es una hermosa foto. Esos son mis papás y esa es mi hermana menor y la del cumpleaños soy yo. ¿Este es cumpleaños tuyo? Ese es ¿Número? un cumpleaños menos, no sé bien, será 3, porque mi hermana ya está ahí, pero... entonces vivían aquí en Quito mis abuelas. ¿Ya? Mi bisabuela, o sea, la abuela de mi mamá, mi bisabuela, y sus hijas, mis tías abuelas. Y eso fue una cosa muy linda y muy característica de mi infancia. Yo viví con mi bisabuela y con mis tías abuelas, porque mis papás me dejaban ahí a la madrugada para ir a la universidad, me recogían de noche o a los 2 días después del turno, cuando ya hacían turnos. Una época vivimos en la casa de ellas. Entonces, en realidad, para mí es una época, mi infancia, los primeros años de mi infancia, yo los recuerdo mucho ahí, en la casa de mi bisabuela, yo le decía a mi abuela, en la casa de la abuela, en la casa de mis tías abuelas, y además en una rutina lindísima que tenían ellas, que yo creo que a mí me marcó la vida, ¿no? Mi bisabuela, por un efecto secundario de un medicamento, perdió el oído muy joven. Entonces mi abuela no oía. Como no oía, y no habían todos los dispositivos que hay ahora y todo, ella leía. ¿Ya? Leía. Entonces yo tengo las fotos más lindas de la vida, tenía 3 años, 4 años, sentada fingiendo que yo también leía un libro. Entonces yo me sentaba a un lado con unos libros gigantescos al revés. Pero mi abuela, como se pasaba el día entero leyendo, me leía en voz alta. Yo no tengo ninguna conciencia de qué me leía. Ahora cuando veo algunas fotos digo, esto es un horror porque me leía clásicos rusos o clásicos ingleses. Pero eso te mueve el amor por la lectura, que es parte de las cosas que son simpatiquísimas, porque a los guaguas a los que nos leen, comienzas a leer muy temprano y a partir de eso tienes otra visión del mundo. Así fue. Mira esta foto que me trajeron. ¿Te acuerdas de ellos? Claro que sí, es una belleza de foto. Ese fue el primer evento público que hicimos. Vean ustedes esto. Ese fue el primer evento público que hicimos en el... Del que estábamos hablando hace un rato. Del que estábamos hablando. De aquí nació la ruptura. El evento se llamó Ruptura de los 25. Nosotros no teníamos nombre. Porque todo el mundo nos dice, ¿cómo se les ocurre un nombre así, no? Si uno para hacer política tiene que ponerse unos nombres más joviales, además menos polémicos. ¿Cómo se pusieron un nombre así? Bueno, nosotros no nos pusimos nombre porque pensábamos, en 10 años vamos a organizar un partido político y entonces en ese momento vamos a pensar en el nombre del partido, en el logo, en estas cosas. Pero hicimos un primer evento que era más una especie de remesón, un cuestionamiento, que era parte de la construcción de esta organización política. Cuando hicimos ese evento, llevábamos
3, 4, 5 años ya de hacer política, de reunirnos entre nosotros, de hacer política universitaria. Y cuando hicimos esto pensamos, era uno más de estas cosas que hacíamos políticamente. Pero terminó siendo más bien un lanzamiento muy potente. Exacto, y entonces la gente nos preguntaba, ¿ustedes son los de la ruptura? Y nosotros decíamos, sí, los de la ruptura, porque no teníamos otro nombre, éramos los que hicimos ese evento. Con el paso de los años ya no hubo manera de quitarnos el nombre, ya ese era nuestro nombre, así nos decían, así nos conocían. Y como el evento era por los 25 años de democracia, se llamó la ruptura de los 25. Casi 10 años después, cuando organizamos nuestro movimiento político y lo inscribimos en el Consejo Electoral, el día que ya se aprobaban nuestros requisitos, fuimos al Consejo Electoral y demostramos que teníamos 10 años de usar el número 25, que incluso ellos en las noticias del Consejo Nacional Electoral ponían ese número, y entonces pedimos que nos asignen ese número en la papeleta y así fue. Qué buena nota. ¿Cómo vino la cercanía con Correa y el alejamiento con Correa? Bueno, dos momentos claves. La cercanía con Correa, nosotros teníamos alguna relación con él. En ese momento no era ni Correa ni el presidente, era un profesor de la Universidad San Francisco. Algunos de nosotros estudiamos en la San Francisco, algunos fuimos profesores, algunos hicimos política universitaria ahí. Y entonces Rafael Correa era un profesor en la San Francisco. Coincidíamos en algunos espacios ya más políticos, un foro, un tema, intercambiamos teléfonos. Nunca fue profesor de ninguno de nosotros, sino que nos conocíamos más bien en estos actos de discusión, en los temas de la universidad, y hacíamos ciertas cosas juntos, reuniones, temas, y nos unió ya más en el tema político y en la calle la lucha en contra de la pichicorte. Esa fue la época en la que Gutiérrez nombra la pichicorte en una alianza con partidos políticos. Nosotros tenemos una postura muy dura sobre eso, porque una de las cosas que decíamos que habían jodido al país era tomarse como botín la justicia. Y entonces, con poca gente en esa época, además con mucha ingenuidad, creo yo, la primera manifestación que convocamos o la que participamos en la convocatoria fue un 27 de diciembre. Es imposible escoger una peor fecha. En las vacaciones entre Navidad y... O sea, ahora que yo pienso en eso, digo, pero no teníamos efectivamente idea de lo que hacíamos. Y creo que tuvimos 3 bombas lacrimógenas por cada asistente a la marcha. Y ahí salimos con Correa. Y una serie de sucesos que nos encontraron en esa época. No participamos en su primera campaña, nos preocupaba el tema de no tener partido, de que era una alianza muy heterogénea, de que no había como un horizonte más claro ideológicamente, pero cuando Correa pierde la primera vuelta con Álvaro Noboa, tomamos la decisión de respaldar públicamente su candidatura. Nos parecía increíble que Noboa pudiera ser presidente del Ecuador, y nos parecía que frente a esas alternativas, la de Rafael Correa coincidía con la nuestra en muchos puntos, así que respaldamos su candidatura. No hicimos parte de la primera época del gobierno, y nos integramos en un acuerdo político más amplio a propósito de la constituyente, en la que nosotros habíamos venido trabajando con algunas ideas y propuestas varios años antes. A mí me pasó lo mismo que a María Paula, es decir, cuando tenías a Correa y a Alvarito y tenías que decidir por el uno o por el otro, y uno de los candidatos dice que el volcán eruptó, dije, muchísimas gracias, ya está resuelto, o sea, no hay mucha vuelta más que darse. Así fue. Bueno, así fue como llegaron. ¿Y cómo salieron? Bueno, y yo creo que es importante la historia de cómo llegamos, porque se conecta con la que salimos. Claro. A lo largo de los años. Justicia. Sí, exactamente. A lo largo de los años, nosotros participamos en el gobierno más o menos 3 años. De los 10 años que duró el gobierno de Rafael Correa, nosotros fuimos parte algo menos de 3 años. En la época de la Asamblea Constituyente, luego en la Comisión de Legislación, luego en el Legislativo, tuvimos algunos roces. Es normal también en la política. Algunos fueron más grandes y algunos fueron más públicos. En la Constituyente, por algunas discusiones, nos acusó de ser infiltrados. Y luego tuvimos diferencias muy grandes por los temas de corrupción. En el intento de juicio político al fiscal general, del que Correa aceptó más tarde que fue el que intervino para salvarlo. Eso fue un momento muy, muy duro con nosotros en la Asamblea. Y luego también muchas diferencias con mis compañeros y amigos que estaban en la Secretaría de Transparencia. En un pequeño periodo ellos hicieron 1.200 investigaciones y las llevaron a la Fiscalía. Mi compañero de la política, Juan Sebastián Roldán, una de las primeras investigaciones de esa Secretaría terminó con el exministro de Agricultura, con Walter Poveda, preso.
preso, detenido, que es algo que ahora tal vez muchas personas no se lo recuerdan. recuerda. Y él se fue preso por una de esas investigaciones y el enojo de Correa por eso fue tanto que lo fue a visitar a la cárcel. Mientras tenía a uno de sus ministros siguiendo la investigación y procesando el tema, el presidente fue a visitarlo a la cárcel. Y entonces eso sin duda fue una diferencia política muy grande. Estas diferencias iban escalando y cuando Correa decide convocar una consulta popular, que era para tomarse la justicia, pero también disfrazada para de el toros. Consejo, Claro. sí, que tenía unos temas que eran ahí como los ganchos, ¿no? Pero también era el tema del Consejo de Comunicación, era la ley de comunicación por la que nos habíamos peleado mucho en la Asamblea porque no coincidíamos en eso. Entonces, cuando Correa dice vamos por la justicia, el tema de la comunicación, varios temas de política criminal, para nosotros ese fue un punto de no retorno en el giro autoritario que había dado el gobierno y que estaba dando el gobierno, y decidimos separarnos de esa alianza que teníamos. Tal vez fueron demasiado visibles y les cuesta mucho separarse de esa imagen de ser el puntal ideológico, discursivo y joven con el Correa de esas épocas. Bueno, es que sí éramos los más jóvenes, sí teníamos algunas cosas claras en el discurso y teníamos una mirada muy idealista de lo que había que hacer, así que la defendíamos sin duda. Cuando rompimos politizando nuestra ruptura, pagamos los costos de hacerlo, pero claro, en la política hay funcionarios medianos, hay funcionarios que se dedican a otras cosas, que gestionan, que administran, y hay otros que pusimos la cara y que claro, lo hicimos con mucho valor en su momento, y hemos pagado, y estoy segura de que vamos a seguir pagando el precio de haberlo hecho, porque hacemos política, sí, digamos, hacemos política como somos súper frenteadores. Y es lo correcto. Y es lo que hacemos. Entonces, y creo que es lo correcto además. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Oye, hacer política en Quito, esta es una ciudad machista, ya para comenzar a conversar en estos últimos minutos que nos quedan sobre la ciudad. ¿Cómo es para una mujer joven, frenteadora como tú, hacer política en Quito, y cómo ves esta ciudad? Hacer política es difícil. Hacer política para una mujer es más difícil. Hacer política para una mujer joven es más difícil. Quito es más difícil que otras ciudades, yo creo que no. Yo viví 12 años en Loja. ¿Ya? Y tengo muchos años haciendo política y creo que hay lugares más difíciles que Quito. Creo que en muchas medidas Quito está más abierto, por ejemplo, al tema del liderazgo de las mujeres, ¿no? Creo que hay temas en los que Quito es una ciudad más abierta, más progresista, con una mentalidad un poquito distante de otros lugares en el Ecuador. Pero sin duda es difícil. Yo bromeo a veces sobre las primeras reuniones así más grandes políticas a las que iba, porque llegaba a las reuniones y decían, ya llegó la compañera a tomar apuntes, ¿no? Ya llegó la compañera a tomar apuntes. Las mujeres vistas como secretarias para la reunión. Que la compañera nos pase los cafés. Y a mí me encanta pasarles los cafés a mis amigos. O sea, yo no tengo problema. Y yo soy la primera que llego a la reunión, saca la computadora y apunta, pero también lo hago porque ha pasado el tiempo y hoy no creo que eso marque una diferencia sobre cómo me ven los colegas en la política. Hoy creo que he pagado piso lo suficiente como para ser tratada como par, pero al principio no era así. Entonces, al principio yo llegaba y decían que la compañera pase los cafés y yo decía no, directamente no les voy a pasar los cafés. O que la compañera tome notas y yo decía no voy a tomar notas. Y claro, todo el mundo se quedaba de lado y me decía, ¿por qué? Porque, ¿cómo claro, así? O sea, esta chica resabiada más o menos. Y yo les decía, no voy a tomar notas y no voy a tomar café y no voy a pasar cafés porque luego ustedes se confunden. Entonces, cuando ustedes tengan clara cómo es la situación y que aquí estamos de igual a igual, yo paso cafés y yo tomo notas. Pero si ahora se confunden y ustedes van a tratarme como una subalterna, porque soy mujer de entrada, entonces yo no voy a tomar notas porque se confunden. Una reunión así importantísima que recuerdo ya hace muchos años, en la que yo era la única mujer de la reunión y efectivamente llegué a esta reunión y dijeron que la compañera tome notas y yo les hice este discurso. Y claro, yo dije, miren, por ejemplo, aquí el señor que está al fondo de la mesa, el de la corbata, yo lo he visto en la tele, pero si tiene no sé cuántas maestrías, seguro que puede tomar notas. El señor de acá está con la computadora abierta, puede tomar notas. Las mujeres tienen mejor letra, me dijo el que encabezó. O sea, fue una cosa tan difícil. Y me dijo, no, las mujeres tienen mejor letra. Y les dije, no es mi caso. Tomen notas. Pero ya, sí, era una pelea. Se convirtió en un conflicto tan delicado sobre jerarquía, sobre poder,
que pararon la reunión para mandar a traer a una secretaria de las oficinas de uno de ellos, porque después de semejante defensa que había hecho yo, ninguno iba a tomar notas en esa reunión. Oye, en efecto, Quito es posiblemente una de las ciudades más abiertas, pero seguimos siendo medio conventuales, medio curuchupas. ¿Hay una izquierda curuchupa también? Sí, claro, hay una izquierda que es curuchupa y sexista y misógina y homofóbica, y hay una derecha que también Sí, lo claro. es, ¿no? Creo que ahí se igualan algunos de nuestros políticos y algunas de nuestras políticas, porque esas actitudes no son exclusivas de los hombres. Y creo que con el paso del tiempo también hay una izquierda más progresista y más liberal en términos de derechos, de libertades individuales, y creo que también, aunque pequeñita todavía, hay una derecha también en esa línea. ¿Por qué digo pequeñita? Porque creo que en el país, así como la izquierda fue como la heredera del liberalismo político, la derecha fue la heredera de los Del conservadores. conservadorismo. Y entonces, muchas veces, y todavía en el mundo, la derecha se ha alineado fuertemente con las agendas más conservadoras. Así que ahí creo que nos vendría muy bien también tener como interlocutor en el debate político una derecha más liberal, una Estoy de derecha acuerdo, liberal. yo estoy de acuerdo. ¿Cómo ves entonces el futuro del país? Y el futuro de la ciudad, porque nos estamos peleando a hablar de esta ciudad. Sí, bueno, no, esta ciudad, y hay que hablar mucho de esta ciudad y hay que hablar mucho del país porque además están conectados unos con otros. ¿Cómo veo yo el futuro? Hay unos días, voy a ser lo más sincera, hay unos días que no veo mucho futuro, pero la mayor parte de los días pienso que este es un país maravilloso en el que siempre se sale adelante, como sea. Yo tengo un amigo boliviano que hace Perdón. 10 años, en la época en la que se caían los gobiernos y todo, me decía, es impresionante tu país porque parece que todo está hecho para no funcionar y todo sigue funcionando. Porque se cambia un gobierno y a las 2 semanas de que se cambia el gobierno, a los 2 días a veces, y todo sigue funcionando y la gente sigue en las calles, y yo creo que además tenemos una iniciativa que, si nos fijamos un poco, la inventiva de la gente, todas las herramientas de la supervivencia son maravillosas. O sea, Sí. en las marchas, en las protestas, en esa época Es que era más que el tan... país corcho, es decir, no es que solamente dependemos o del banano, del café o del cacao o del petróleo. Yo creo que mucha de la riqueza del país está en la gente. La gente Totalmente. se las arregla para salir adelante. Unos motorcitos, o sea, yo digo, en esa época de las protestas, por ejemplo, que estabas así en la mitad del conflicto y decías, no funciona la corte o no funcionan las instituciones, pero el día a día de la gente funciona perfectamente. En medio de la marcha la gente te vende, en medio de la bomba lacrimógena la gente te vende el tabaco prendido. O sea, eso a mí me parece que es esa es la señal de lo que es este país. Así, en medio de la protesta y la bomba lacrimógena hay el vendedor del tabaco, de la mascarilla, y hay el que te va vendiendo el tabaco prendido. Yo creo que eso es lo que somos, ¿no? Frente a la mayor adversidad, tenemos herramientas de supervivencia y además herramientas de supervivencia en buena onda. Sí. Siempre estamos como aprovechando lo que tenemos, diciendo, bueno, hay 1000 problemas, pero está la familia, hay 1000 problemas, pero aquí está lo que nos une, hay 1000 problemas, pero el domingo nos reunimos y todos comemos juntos. Y creo que ese es al final del día lo que significa este país, más allá de sus políticos o de sus élites. Hace unos días tuvimos un corte de agua terrible precisamente para al menos la mitad de la ciudad, del centro para el sur, varias parroquias más bien de los valles, y vimos a los ecuatorianos que se las arreglaron, pero tampoco es justo, es decir, en pleno siglo XXI que la gente se quede sin agua. ¿Qué te dice eso de la administración de la ciudad? Sí, lo que tú dices es verdad, o sea, somos muy valientes y somos muy aguerridos y estamos llenos de estrategias, pero no se carguen. O sea, esa sería como mi conclusión, ¿no? Es verdad que le ponemos buena onda y salimos adelante en la adversidad, pero no se carguen. Dejarle sin agua a la mitad de Quito por un tema que aparentemente podía ser previsible. Porque si te quedas sin agua o sin luz en medio de una gran catástrofe o de un terremoto, Vaya pues y pasa. uno no Sí. podría culparle a nadie ni estar buscando responsables, sino más bien ver cómo nos damos la mano. Pero en este caso, al parecer, lo que sucedió en la ciudad de Quito se podía prever y se podían hacer las cosas mejor. Se vino abajo un pedazo gigante en una escombrera. El manejo de desechos sólidos en la ciudad necesita una mirada más compleja si es que estamos haciendo un hueco gigantesco en medio de la ciudad, porque eso es lo que representa el metro.
Entonces, si es que estamos sacando toneladas de tierra todos los días y seguimos usando la misma escombrera, al parecer era previsible y no se tomaron las previsiones del caso. Pero lo más grave es que en lugar de que estemos en este momento resolviendo el problema, identificando a los responsables, haciendo que los responsables asuman las consecuencias de sus actos, al parecer el alcalde Rodas se ha ido a París en estos días para una cumbre sobre algún tema. Estaba en la mañana, de responsabilidad. Estaba en la mañana tentada a indignarme porque el alcalde se ha ido a París estos días, pero pensándolo bien, tal no vez hace hace diferencia, no hace menos daño, no hace estando diferencia fuera. si está aquí, no hace diferencia si está en París, no hace diferencia en dónde esté, la ciudad está abandonada independientemente de en dónde esté físicamente el alcalde. Oye, nos queda un minuto y no quería terminar este programa sin que nos cuentes. Tú eres una gran académica, aportas muchísimo en el debate del Ecuador. ¿Estás de profesora? ¿Cuándo regresas de la política activa? Bueno, nunca me he ido de la política. A la política activa electoral. nunca me he ido y nunca me voy a ir de la política, pero sí es momento también de regresar a lo electoral, no necesariamente como candidata, pero a hacer la pelea por lo electoral. Creo que hemos pasado por un momento y por unos años en el país en donde lo electoral parecía estar muy cerrado. Yo creo que todavía lo está. Las reglas electorales, las fórmulas dejan un espacio muy pequeño, pero hay que seguir haciendo la pelea, no me he ido, estoy aquí, hay que ponerle más ganas, hay que regresar, hay que sumar a más gente porque este también puede ser un momento de mucho riesgo. Con lo que vemos entre ineficiencia, negligencia, corrupción, esta violencia también tan fuerte en la política, tan agresiva, tan descalificadora, hay un peligro muy grande y es el peligro de que la gente buena se aleje de la política o se asquee más de la política. Y yo creo que frente a eso hay que hacer la lucha para decir, hay espacios y hay muchas personas con ganas de hacer las cosas diferente, deberíamos estar más juntos y tomar la cosa de regreso, ¿no? Tomar el toro por los cuernos. Ojalá que haya condiciones para seguir haciéndolo. Qué buena nota. Muchísimas gracias a María Paula que nos ha acompañado el día de hoy. Espero que ustedes hayan disfrutado este programa tanto como yo y nos vemos la próxima semana. ¡Chau! Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Animal Político, con la conducción de Fabricio Villamar.